Visimírida TV nos une. Con Dios al amanecer. Le damos gracias al Señor por un nuevo día. Pedimos la gracia y el poder de su Espíritu que se renueve en nuestros corazones, que nos lleve a la comprensión profunda de su mensaje bíblico, mensaje de salvación que nos quiere comunicar hoy por medio de su palabra. Que la intercesión de nuestra Madre María, hoy, el día que se dedica en la iglesia para venerar la presencia y la misión de nuestra Madre María en la vida de la iglesia, que ella, que fue la fiel cumplidora de la palabra del Señor, nos lleve a nosotros también a ser dóciles y obedientes de la palabra del Señor. Sea tu nombre. Ahora el Evangelio que nos trae la liturgia de la palabra para este día sábado. Está tomado del Evangelio según San Juan, el capítulo 11, del versículo 45 al 57. Entonces muchos de los judíos que habían venido a la casa de María vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a donde los fariseos a contarle lo que Jesús había hecho. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron en consejo y se preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden nada. ¿Acaso no se dan cuenta de que nos conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Esto no lo dijo por su cuenta, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos, sino que se fue de allí a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subieron a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Y cuando estaban en el templo, buscaban a Jesús y se preguntaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien sabía dónde estaba, lo dijera para arrestarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en el sábado, último día de la Cuaresma. Ya mañana, domingo, empezaremos la celebración de la Semana Mayor, la Semana Santa, con el Domingo de Ramos y el Domingo de Pasión. Y en este texto que hemos escuchado del Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, al final del capítulo 11 de Juan, donde se nos narra la experiencia de la resurrección que hace el Señor de la persona de Lázaro y la manera como los líderes religiosos de su tiempo se empezaron a preocupar de la fama que iba adquiriendo nuestro Señor Jesucristo y empezaron a aliarse y a
preguntarse de qué manera podían acabar con él para evitar que su fama se siguiera esparciendo por todos los lugares, porque los signos que él venía haciendo eran muchos y mucha gente estaba creyendo en él. Y por eso buscaban todos los medios para arrestarlo y finalmente darle muerte. Y el Señor dice que inspiró al mismo sumo sacerdote de ese entonces, Caifás, para que proclamara unas palabras proféticas, que Jesús iba a ser aquel que iba a morir por la nación entera, y no solo por la nación entera de Israel, sino por todas las naciones de la tierra. La muerte de Jesús es la muerte que destruye la muerte, el poder de la muerte, y nos da a nosotros y a todos los que ponemos nuestra fe en Él la vida que es eterna. En Él se da ese gran triunfo, esa gran victoria de la vida sobre la muerte, de ese gran banquete que el Señor nos dice en el capítulo 26 del libro de Isaías, que Él se está preparando un banquete donde va a invitar a todas las naciones de la tierra, a todos los habitantes de la tierra, para celebrar la gran victoria de la vida sobre la muerte. Y esa gran victoria de la vida sobre la muerte la celebramos nosotros en la celebración de la entrega total de Jesús en el madero de la cruz, que muere para con su muerte destruir la muerte y para con su resurrección alcanzarnos la vida que es eterna. Y es por eso que su muerte significa una muerte para la salvación de todos, para destruir el aguijón de la muerte, la victoria de la muerte que hasta ese entonces la tenía la muerte, que no había arma más poderosa del poder del mal que el de la muerte. Y por eso el apóstol Pablo en el capítulo 15, la primera carta a los Corintios, termina diciendo en ese capítulo: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Has quedado completamente destruida por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí, esa gran victoria la que le da sentido pleno a nuestra fe. Y el Señor Jesús es el que lo ha hecho y es un milagro patente. Démosle gracias al Señor hoy y siempre por alcanzar para nosotros la gran victoria de la resurrección. Y pidámosle que nos acreciente la fe para estar siempre de su parte, porque los que ya estamos de parte de Jesús ya somos victoriosos. Él no nos evita la batalla contra el mal, contra el pecado y contra la muerte temporal. Por ella todos nosotros tenemos que pasar, pero el que está en Él y el que está con Él y el que ha puesto su fe y su confianza en Él saldrá victorioso ante esa lucha contra el pecado, contra la muerte y contra el poder del mal. Somos siempre victoriosos por el Señor Jesucristo y su resurrección. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.